La educación no está a la altura de los cambios del mundo. Ahora nuestra brecha entre ricos y pobres se está acelerando y en gran parte se debe a que no tenemos educación financiera en las escuelas. Me suele gustar asustar a los sudafricanos porque este es un libro escrito por un sudafricano, Philip Haslam. Dice, cuando el dinero destruye las naciones. Conozco ese libro. Esto es lo que quiero decir. Esto es América, sí. América es como Zimbabue ahora. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre. América es ahora la mayor nación deudora de la historia. Estamos a punto de hundirnos. Entonces, ¿es tan malo en tu opinión? Así de malo. Bueno, es un pensamiento aterrador. El coeficiente genético, la diferencia entre ricos y pobres en un país, es algo que se menciona todo el tiempo. La gente siempre se centra en los ricos y dicen, bueno, si les pudiéramos sacar más dinero, pero ¿es realista? Has escrito mucho sobre el dinero. Hay tantas cosas que quiero preguntarte, pero empecemos por aquí. ¿Es realista que los países piensen que pueden simplemente gravar a los ricos para que los pobres prosperen? Los ricos no pagan impuestos, eso es número uno. Trump es un buen amigo. Sé que la gente odia a ese hombre, pero cuando estaba en campaña contra Hillary Clinton, ella es una verdadera sinvergüenza. Independientemente, Hillary dijo, pero no pagas impuestos. Y Trump contestó, eso es porque soy inteligente. Históricamente, en 1773, Norteamérica tuvo una revolución contra los británicos. Se llamó la fiesta del té de Boston. Así es, fue por un poco de té. Sí, es que Norteamérica resultó libre de impuestos. Norteamérica ha sido una nación libre de impuestos durante años. Y luego este tipo de aquí, Marx. Fui a la escuela militar en donde estudié a Marx. Él fomenta los impuestos. Entonces, si apoyas los impuestos, eres Marx. ¿Por qué algunas personas parecen desarrollar una buena relación con el dinero y otras no? Lo que acabas de hacer es una pregunta difícil, pero una de las razones por las que le pedí a Sandy que viniera conmigo, sí, cuando empiezas con la inversión y el dinero, debo aludir a los fundamentos, ingresos, ahorro, balances de flujo de caja y demás. Sandy es un inversor técnico. Él es técnico, yo soy fundamental. Pero la razón por la que no me acobardo es porque en el próximo crash que venga, tipos como él y como yo nos haremos ricos. Muy bien, ¿es correcto, Sandy? Sí, correcto. Es una buena pregunta. ¿Por qué funciona para algunas personas y no para otras? Y siempre he dicho que es como ir a una cafetería y pedir café. ¿Puedo tomar un café? Bueno, ¿qué quieres? ¿Expreso, doble expreso, cappuccino, café con leche? Así que, en primer lugar, averigua qué es lo que quieres. Como dijo Robert, él es del lado fundamental, el mío es del lado técnico. Yo miro las imágenes. El lado de Robert es más de números. Así que para algunas personas en realidad no lo saben. Han sido entrenados para solo mirar los números cuando en realidad se pueden mirar simplemente las imágenes. Y una cosa sobre la economía sudafricana. Cuando dices imágenes, ¿te refieres a gráficos, tablas? Sí, gráficos. Para algunas personas, cuando miran la economía, solo miran la economía sudafricana. Pero todo está interrelacionado con el dólar estadounidense, ¿verdad? Lo que podemos hacer es mirar los gráficos, y los gráficos simplemente nos dan 4 datos. Solo 4. Apertura, cierre, máximo y mínimo. Y con esa información podemos crear patrones. Él y yo nos haremos más ricos cuando se desplome. Eso es invertir. Cuando la gente tiene miedo, es cuando entra en pánico. O cuando los precios suben, se emocionan. No nos importa si está subiendo o bajando, eso es un capitalista puro. Cuando esto se desplome, ¿esperas que se desplome? Sí, lo que estamos viendo en este momento en términos de volver a esa teoría de la imagen, a la teoría de los gráficos, los mercados muy a menudo, históricamente, ya sabes, si te remontas a principios de 1800, verás que los mercados se mueven en patrones de 3 y 5. Y esto es realmente interesante. En este momento los mercados de Estados Unidos, que son el S&P 500 y el Nasdaq, el Dow Jones, ahora están completando el patrón de la quinta onda. Lo que está sugiriendo es que hay una gran caída por delante. Pero también es interesante, y Robert y yo estábamos teniendo esta conversación, es que estamos viendo los precios de bienes raíces en alza, los mercados de valores en alza, los bonos en alza, el dólar de Estados Unidos en alza. Y también tenemos Bitcoin, las monedas digitales en alza. Entonces, ¿qué pasa si todo empieza
a caer. ¿Cuál es el lugar más seguro para poner tu dinero? Y por eso la educación es absolutamente fundamental. Pero en realidad nos hacemos más ricos cuando se hunde. Lo sé, ya me lo has dicho 2 veces, empiezo a preocuparme. Sí, pero eso es educación financiera de verdad. Sandy y Robert, entonces, cuando la gente está preocupada por dónde poner su dinero, y mucha gente lo ha estado, y hemos visto algunos altibajos en el último par de años, se ha hablado mucho de oro, de Bitcoin, de acciones, de materias primas. Estamos en un país donde la gente ni siquiera tiene mucho dinero para invertir. La mayoría de la gente vive al día. ¿Qué le aconsejarías a la gente que tiene, aunque sea un poco de dinero, que haga con él en estos tiempos inciertos? Empezaré diciendo que no todo el mundo entiende Bitcoin, pero la mayoría de la gente entiende el oro. Si alguien en Sudáfrica hubiera estado comprando pequeñas onzas de oro, ¿ha subido el valor del dinero o ha subido el valor del precio del oro? ¿Por qué no empezar por ahí? Y para ti, Robert, cuando escribiste ese libro hace tantos años, ¿todas esas cosas siguen siendo ciertas? ¿Qué piensas? Absolutamente. Lo escribí porque me preocupaba mucho esta brecha entre ricos y pobres. Y por eso sigo diciendo a la gente de Estados Unidos que es el próximo Zimbabue. Sí, cuando Estados Unidos se hunda, el mundo se vendrá abajo. Por eso, mientras estamos hablando, tienes a los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Sí, el mundo viene tras Estados Unidos. Personalmente me parece un momento muy interesante y la mayoría de la gente es gorda, tonta y feliz cuando dice, bueno, tengo una casa, mi mercado de valores ha subido, pero creo que el caos está a punto de comenzar. ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo? Sí, como he dicho, en términos de los mercados estamos en esta quinta ola. Y eso podría llevar de un par de meses a unos años, depende de tu horizonte personal. Lo que estoy viendo este año es que hay 45 elecciones en todo el mundo, más o menos todas al mismo tiempo. Los mercados, en mi opinión, van a ser manipulados y apuntalados. Una vez que eso esté fuera del camino, qué buenas noticias quedan. Y entonces el miedo comienza a instalarse. No te olvides, no son solo los mercados los que están en alza. Como dije antes, las bienes raíces también. ¿Qué más ha subido? La inflación. Sí, imprimir dinero está absolutamente matando la riqueza y por eso fue lo que dijo Robert. Todo el concepto de por qué Estados Unidos debe caer piensa en cuántas monedas de los países están vinculadas con el dólar de Estados Unidos. Pero quiero preguntarte sobre eso un segundo. Acabas de mencionar a Trump y a Joe Biden, que va por ahí diciendo a todo el mundo que la economía está bien, que las cifras de empleo están subiendo y que la inflación no es un gran problema. Quiero decir, suena muy absurdo para muchos de nosotros, sobre todo porque él es el tipo que imprimió billones de dólares. Es una receta para el desastre. No entiende de dónde viene la inflación, no tiene a nadie con cerebro en la Casa Blanca que le ayude a entenderlo. Creo que Biden es el peor presidente que hemos tenido nunca jamás. Ese hombre es un criminal. ¿Conoces el dicho de que los líderes duros son malos? Espera ver el daño que puede hacer un líder débil. Y Biden es el más débil que hemos tenido. Su primer trabajo en su primer día fue cortar el oleoducto Keystone entre Canadá y Norteamérica. Lo cortó. Soy petrolero. Tengo acciones de petróleo y pozos de petróleo. Con Trump, mi amigo, vendíamos petróleo a $30 el barril. Cuando Biden llegó al cargo, el petróleo subió a $130 el barril. Yo sabía exactamente lo que ese criminal estaba haciendo: sabotear a los pobres y a la clase media. El siguiente paso es la revuelta. La brecha entre ricos y pobres se está acelerando bajo el mandato de Biden. Y escuché esta semana que está abriendo las reservas de petróleo del noreste para tratar de... del gas. Tratan de bombear eso en el sistema para tratar de reducir el precio del gas para la gente en la gasolinería. Ese hombre es un criminal, ¿de acuerdo? Cortó el oleoducto Keystone XL. Norteamérica, bajo Trump, era una nación rica en petróleo. Pero cuando lo cortó, entonces el precio del petróleo subió. Lo que Biden hizo fue drenar la reserva estratégica de petróleo. Ahora mismo está drenando las reservas estratégicas de gas. Nos está llevando a la bancarrota. Biden es un criminal. Mira a su hijo Hunter. ¿El FBI no puede encontrar su portátil? Dame un respiro, por favor.
No, estoy completamente de acuerdo contigo en todo esto, pero en Estados Unidos siguen siendo cosas polémicas. ¿Crees que Biden tuvo una situación de padre rico y padre pobre o solo una situación de padre pobre? Tenía una situación criminal en lo que a mí respecta. Debería haber un tercer libre, padre rico, padre pobre, padre torcido. ¿De acuerdo? Bueno, me preocupa porque donde Estados Unidos estornuda, el resto de nosotros morimos de un resfriado. Así que tenemos que preocuparnos por esto. Cuando miras las cosas que han pasado en el mercado desde que escribiste este libro y en tu caso, Sandy, ya que aconsejas a la gente todo el tiempo sobre qué hacer con sus inversiones y miras cuáles son los movimientos del mercado. ¿Estas cosas vienen de repente? Siempre hemos escuchado historias sobre la Gran Depresión y sobre cómo la gente saltaba de los edificios porque lo habían perdido todo, o te sorprenden y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Para mí, a lo que miro todo el tiempo es a los gráficos y a veces todo grita patrones. Lo que se ha visto a lo largo de la historia es que en el pico de las emociones humanas, todo el mundo es optimista en la cima. Todo el mundo piensa que todo está bien. Solo quiero volver un segundo a algo que dijiste. ¿Sabía Washington que había una crisis económica? La gente a la que hay que preguntar es al público en general. ¿Son caras las cosas ahora? Sí. ¿Eres capaz de tener suficiente dinero al final del mes como para no tener que pensar en qué gastar? Y si vas por el mundo y la gente te dice, no, el costo de los alimentos ha subido, el costo del combustible ha subido y el costo de abrir y gestionar negocios ha subido, pero ¿los salarios han seguido al ritmo de la inflación? No, de ninguna manera. Eso en sí mismo es una crisis. No es que esté subiendo sigilosamente, sino que lleva sucediendo mucho tiempo, pero una vez que el mercado se desplome, lo hará en 3 oleadas. La primera ola es un shock. La segunda ola es cuando piensan que en realidad no es tan mal. Y luego viene la tercera ola, y es cuando todo el mundo entra en pánico, pero ahí se debe intervenir para comprar a precios más bajos. De nuevo, todo se reduce a la educación, a aprender a reconocer los patrones. No se trata de subir sigilosamente, sino de reconocer los patrones. Había una vieja frase de Buffett que decía, cuando los demás son codiciosos, hay que tener miedo. Y cuando los demás tengan miedo, hay que ser codicioso, ¿verdad? Sí. Robert, has acumulado mucha información útil y nos has ayudado a entenderla a lo largo de los años. Pero cuando miras la forma en la que la gente maneja el dinero en estos días, y especialmente porque todo el mundo está en una cultura del consumo, nadie está realmente pensando demasiado en el futuro. Se oye hablar de los millennials y la generación Z y de cómo no están interesados en invertir en la casa en la que viven necesariamente o en acciones y participaciones. ¿Crees que hemos precipitado esta crisis por ser arrogantes con el dinero? Sí y no. Cuando empecé a investigar sobre el dinero, porque el dinero es mi tema, no el mercado, sino el dinero, alrededor de 1930, la Fundación Rockefeller creó el Consejo de Educación General, GEB o algo así. Y lo que hicieron fue dictar a los sistemas escolares qué temas se podían enseñar en la escuela. Los Rockefeller fueron los que dijeron, no vamos a enseñar sobre el dinero. Cuando vemos cosas como esa, dices, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? No tengo una respuesta, pero no tenemos educación financiera en las escuelas por el Consejo de Educación General de Norteamérica. Y el sindicato más poderoso de Estados Unidos, de nuevo, Marx siempre decía, únete a nuestro sindicato. El sindicato más poderoso es el sindicato de maestros, y mi padre pobre era el jefe del sindicato de maestros, ¿verdad? Y mi padre rico odiaba a los sindicatos. Decía, bueno, siempre intentan tomar más dinero, trabajar menos, ganar más. Y ya sabes, eso es capitalismo contra marxismo. Creo que el mayor mensaje es la razón por la que me gusta tener a Sandy aquí. El punto es que puedes hacerlo subiendo o bajando. No hace ninguna diferencia. Pero si solo estás pensando, bueno, tengo que invertir para el largo plazo, probablemente vas a ser aplastado. O si estás ahorrando dinero hoy, ¿qué me habías dicho del Rand? En 1995 el Rand estaba dando 3 Rand por dólar. Y ahora mismo, ¿a cuánto está? ¿A 18.45? Sí, es un aumento del 600%, ¿sí? En términos de devaluación. El dólar ha bajado. La devaluación es solo, lo sé. Si tomo mis rands para ir a visitarte a Norteamérica, no va a funcionar muy bien. Lo siento por ustedes, me encanta este país. Lo siento por él. Siempre digo, wow.
¿Qué tienes que decir sobre el hecho de que mucho de esto se achaque al capitalismo? Sobre todo por gente de las izquierdas que no sabe de lo que está hablando, pero que les gusta culpar al capitalismo como si culpáramos al comunismo de lo mal que le iba al bloque del este de los viejos tiempos, ya sabes, antes del colapso de la guerra. Pero parece que el capitalismo se ha equiparado con toda la fealdad que sabemos que trajo el comunismo. Eso no es cierto. Esa gente no lo entiende. Explica por qué para los idiotas del fondo. Ya sabes. Bueno, la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre es porque en 1965 leí este libro de aquí, Manifiesto Comunista, de Marx, y me di cuenta de que mi familia era marxista. Son buena gente, pero es como, ya sabes, la economía es como una religión, puede ser cristiano, judío, hindú, musulmán. La economía es como una religión también. Así que creen en los impuestos, creen en los sindicatos y atacan a los ricos. Ya sabes, algún día no tendrás nada y serás feliz, es verdad. Eso es lo que está pasando magnificado hoy. Y Estados Unidos está imprimiendo $1 billón cada 90 días. Así que somos Zimbabue. Sí, sigues enseñando estos libros todo el tiempo, pero creo que deberías enseñar el tuyo, ya que es asombroso. La idea de que el capitalismo tiene la culpa de todo esto, que el sistema del capitalismo es de alguna manera responsable de que la gente se encuentre en problemas financieros. Eso es erróneo. Lo es. Vamos a simplificarlo. El pensamiento comunista es: todo el mundo debería estar al mismo nivel. Es un sistema justo, igual de infelices. Sí, igual de infelices. Es realmente un sistema justo, mientras que el sistema capitalista dice: bueno, tienes las oportunidades delante de ti. ¿Qué puedes hacer con ellas? Y hoy vivimos en un mundo de tecnología que no se veía hace tan solo 4 o 5 décadas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no utilizar esas herramientas para crear tu propia economía en lugar de formar parte de la gran economía que atraviesa recesiones? Y como dijo Robert, a mí realmente no me interesa si los mercados o las economías están subiendo o bajando, pero hago dinero rápido en las caídas. Y me encantan las caídas. No se dan tan a menudo, pero es bueno tenerlas. Y aquí estamos esperando que esto que se llama el Green Reset o el Great Reset. Nos está diciendo que está llegando. Cuando le ves sonreír deberías preocuparte. Eso iba a decir, es bueno dando malas noticias, eso es lo que es. Pero mira ayer, el Dow Jones cayó 600 puntos y los medios de comunicación en todas partes decían lo malo que era. ¿Realmente lo fue? Fue un buen día para hacer dinero. ¿Por qué fue un mal día? La educación no está ahí para enseñar a la gente a ganar dinero de las dos maneras. La educación es simplemente, ya sabes, estás empleado y vas a estar pagando impuestos altos. Al final del día estás tan agotado que no tienes tiempo para pensar en cómo mejorar tu situación. Está diseñado a propósito. Sí, es casi como si... Y creo que mucha gente se siente así. Como si todo se pusiera en tu contra y tuvieras que arreglártelas por ti mismo. Como dijo Robert, esto no te lo enseñan en las escuelas. Nunca te enseñan cosas como los impuestos en la escuela. Y esa es probablemente una de las informaciones más importantes que podrías obtener. Pero sientes que estás por tu cuenta. ¿Dónde vamos? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo encontramos esta información que necesitamos? Por eso recomendamos estudiar. Si escuchas a un pobre hablar de dinero o a un marxista, fíjate en sus ideas. Como cuando hablaba de ir a la iglesia. Todos decían lo mismo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Sí, yo decía, bueno, tal vez para ti, pero no para mí. La diferencia entre el marxismo y el capitalismo es que el marxismo le das un pez a un hombre. El capitalismo enseña a la gente a pescar, ¿cierto? Somos capitalistas. Los países más ricos tienen a la gente más pobre. Interesante, ¿verdad? Sí, me encanta cuando dice eso. Mira lo rico que es este país. Explícalo porque la gente va a decir, ¿qué? Vale, África... Ayer estuvimos en Kenia y estaba mirando por la ventana y... ¿Sabes lo que vi? Una tierra enorme y vasta. Y la riqueza viene a través de las materias primas, no del mercado de valores. Si realmente quieres hacer dinero de verdad, son las materias primas. Entonces, ¿África tiene materias primas? Sí, claro. ¿Indonesia tiene materias primas? Por supuesto. Así que todos los países más grandes, con la tierra más vasta y la tierra de Estados Unidos, tienen la gente más pobre. ¿Por qué? ¿No deberíamos vivir de la tierra? Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Cuántas veces has visto por la calle un aumento del número de personas sin hogar? Lo estoy viendo en todo el mundo.
En el camino hacia aquí, nos traían en coche. Vi algo realmente fascinante. Basura. Sí. Por todas las calles, ¿cierto? ¿Y por qué? Es decir, ¿esto no causa enfermedades? Sí, claro. Es nocivo. Entonces, ¿por qué un país como este, que tiene riqueza, ni siquiera hace lo básico? Limpiar las calles, proporcionar buena agua potable, alimentos seguros, buenos sistemas educativos, y se enseña a la gente cosas que no son útiles en el mercado. Obviamente, de ahí no van a salir personas muy capaces. Y el mundo está cambiando, pero no sigue el ritmo. La educación no está a la altura de los cambios del mundo. ¿Cuánto tarda un programa educativo en pasar por la legislación, por una universidad? ¿Cuánto? Una eternidad, exactamente, mientras el mundo ha cambiado. Creo que la crisis del dólar, sobre la que he estado advirtiendo y ayudando a mis clientes a prepararse, está a la vuelta de la esquina. El dólar va a implosionar. En 1971, para aquellos que no lo sepan, era ilegal para los estadounidenses poseer oro, porque en 1933 FDR sacó el dólar del patrón oro. También creó la seguridad social. La FDR realmente arruinó la economía en ese entonces. No podía poseer oro, ni siquiera sabíamos lo que era el oro, y eso realmente cambió mi vida. Cuando miro a lo que está pasando en la economía hoy en día, quiero decir, permítanme hacer esta pregunta: ¿cómo diablos puede el CEO de una empresa pedir prestado dinero solo para aumentar el precio de sus acciones? Eso es criminal. ¿Y por qué están tan altos los precios inmobiliarios? Entonces, el 15 de agosto de 1971 fue cuando Nixon cerró la ventana del oro. Por supuesto, cuando la cerró dijo que era solo temporal, pero han pasado 50 años y no se ha vuelto a abrir. Pero lo que dijiste de FDR en 1933 es cierto, porque ese es el año en que el gobierno hizo ilegal que los estadounidenses poseyeran oro monetario. Los ciudadanos estadounidenses no podían llevar sus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener dólares reales que estaban hechos de oro. Todo lo que podían hacer era negociar, ya sabes, hacer circular los billetes de la Reserva Federal. Pero si no eras norteamericano, si vivías fuera de los Estados Unidos, todavía podías llevar tus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener el oro que los billetes prometían pagar. Y así continuó hasta 1971. Básicamente, lo que estaba sucediendo a finales de 1960, a principios del 70, fue que empezamos a tener grandes déficits en la década de 1960 para pagar por la guerra de Vietnam, para pagar para ir a la luna, para pagar por la guerra contra la pobreza y todo tipo de programas gubernamentales. Lo llamaban armas y mantequilla, y teníamos ambas cosas, pero no pagábamos ninguna. Y así tuvimos estos grandes déficits, y la Reserva Federal estaba entonces monetizando los déficits. Ahora lo llamamos QE. No habían pensado que esa palabra en ese entonces, pero eso es lo que estaban haciendo. La Fed estaba haciendo QE para monetizar todo este gasto del gobierno. No teníamos el oro, y nuestros acreedores extranjeros sospechaban que no teníamos suficiente oro para cumplir con nuestras obligaciones. Así que empezaron a aparecer en la ventana de oro con sus billetes de la Reserva Federal pidiendo el oro. Pues bien, no teníamos suficiente, así que acabamos incumpliendo nuestras obligaciones, porque en realidad los pagarés de la Reserva Federal eran promesas de pagar oro, e incumplimos esa promesa. Cualquiera que diga que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha incumplido una obligación, eso no es cierto. Hubo un impago masivo en el 71, y ya sabes, hemos estado en este sistema monetario basado en el fiat desde entonces, y creo que este sistema está ahora al borde de una implosión, y creo que vamos a ver esto relativamente pronto, donde el dólar se derrumba y el mundo vuelve al patrón oro, solo que sin el dólar. Porque cuando el mundo estaba en un estándar del dólar después de Bretton Woods, era porque el dólar no solo estaba respaldado por oro, sino redimible a petición en oro. Y después de la quiebra, el dólar perdió mucho valor en los años 70, alrededor de 2/3 de su valor en relación con el marco alemán, el yen y el franco suizo, pero siguió siendo la moneda de reserva y sigue siéndolo hoy en día. Creo que ese estatus es lo que está en peligro. ¿Y sabes qué? El secretario del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal son tan incompetentes
tan incompetentes ahora, tal vez incluso más de lo que eran aquel entonces. No tienen ni idea del daño que han desencadenado con sus políticas, especialmente los errores que han cometido desde el COVID. Es decir, la Reserva Federal ha hecho todo mal desde el COVID. A pesar del hecho de que todo el mundo los elogia por lo que hicieron, recuerden, todo el mundo los elogió por todos los rescates y todo el estímulo después del 2008, y los elogiaron cuando rescataron todo después de que estallara la burbuja de las .com. Pero todo eso fueron errores políticos. Lo que la Reserva Federal debería haber hecho tras el brote del COVID fue retirar dinero de la circulación, permitir que los tipos de interés subieran. Porque el problema con el COVID, y lo dije en su momento, era un problema de oferta. La gente dejaba sus trabajos, las empresas cerraban, la gente se quedaba en casa, no trabajaban, no producían bienes, no prestaban servicios, así que teníamos mucho menos cosas para comprar. Lo que la Reserva Federal tendría que haber hecho era reducir la oferta monetaria para que la oferta monetaria bajara con la oferta de bienes. En su lugar, hicieron lo contrario, inundaron la economía con dinero. Imprimieron todo este dinero y lo enviaron a todo el mundo. ¿Y qué ocurrió? Aumentamos la demanda mientras disminuíamos la oferta. Es por eso que estás viendo este enorme aumento de los precios al consumidor en este momento. Dijiste antes que crees que va a haber un retorno al patrón oro. ¿Cómo sería eso? Bueno, se vería muy mal para los Estados Unidos porque un retorno al patrón oro significaría un rechazo al patrón dólar. Si el dólar dejara de ser deseado como reserva, el valor del dólar en los intercambios internacionales se desplomaría, porque tenemos estos déficits comerciales récord. Los últimos déficits comerciales que tuvimos fueron récord históricos. Tenemos déficits comerciales de alrededor 1.2 billones de dólares al año. Es enorme, pero la única razón por lo que podemos hacer esto es porque el mundo aceptará dólares por sus cosas, pero si vuelven al patrón oro, no aceptarán dólares por sus cosas. Vamos a tener que darles oro que no tenemos, o vamos a tener que producir cosas que no podemos porque no tenemos las fábricas, no tenemos la infraestructura, la mano de obra, las cadenas de suministro. Así que el dólar va a colapsar, y lo que va a suceder es que todos estos productos que los estadounidenses dan por sentado, que están en los estantes cuando quieren comprar algo, todos van a desaparecer porque no vamos a ser capaces de pagarlos. Van a ser demasiado caros para que los estadounidenses los compren, por lo que todo el nivel de vida estadounidense se va a derrumbar. Ahora bien, no va a haber una gran diferencia para muchos de los otros países fuera de los Estados Unidos, porque no emiten monedas de reserva. Así que ya sabes, si vives en Nueva Zelanda, por ejemplo, el dólar neozelandés no es la moneda de reserva. Así que si quieres importar algo, tienes que exportar algo. La gente en Nueva Zelanda tiene que ganar dólares. Nosotros no tenemos que ganar dólares, simplemente los imprimimos. Bueno, ahora la gente de Nueva Zelanda comenzará a ganar oro en lugar de dólares, pero el cambio para los Estados Unidos es enorme, porque solíamos ser capaces de imprimir dólares. No podemos imprimir oro. Tenemos que ganar oro como todo el mundo, y eso es un cambio de juego para los estadounidenses, pero también es un cambio de juego para las personas que tienen ahorros, las personas que esperan jubilarse. Si crees que te vas a jubilar con un montón de dólares, te espera otra cosa. Son los dólares los que se van a jubilar, no tú. Tú vas a seguir trabajando a menos que tomes medidas ahora para desprenderte de dólares estadounidenses y activos denominados en dólares y comprar cosas reales. Ya sabes, acciones extranjeras, propiedades, oro y plata. Tienes que salir del papel y entrar en cosas reales que tengan valor real y que puedan generar ingresos reales. Permíteme meterme en la piel de Peter ahora mismo, porque aquí es donde estamos. Acaban de anunciar que Estados Unidos sacará una moneda Fed en el 2024. Ahora bien, eso podría ser un rumor, lo que suele ser la orientación preferida de la Fed. Mentira, en otras palabras. ¿Eso resolvería los problemas? No, eso solo va a empeorar el problema. Eso solo va a hacer que sea más fácil para la Reserva Federal crear inflación, porque en lugar de crear papel moneda, solo crean moneda digital. Y tienes a todos estos lunáticos en Washington que quieren usar una moneda de la Reserva Federal como una forma para que la Reserva Federal ponga dinero directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Están cansados de la flexibilización cuantitativa para Wall Street, donde la Reserva Federal imprime dinero para que los banqueros de Wall Street puedan enriquecerse. Quieren que la Reserva Federal imprima dinero para que todos los de la corriente principal puedan enriquecerse. Pero el problema es que nadie se enriquece
imprimiendo dinero, solo se crea inflación. Si hay una caída en el mercado de valores, ¿qué va a pasar con los baby boomers? Esa es la gran pregunta. Hay muchos rumores. Lo que les tienes que preocupar no es solo el desplome de la bolsa, porque eso podría ocurrir, sino que lo que sería peor es que la bolsa no se desplomara, porque lo único que va a evitar que la bolsa se desplome es que el dólar se desplome en su lugar. Y eso es aún peor si estás planeando jubilarte. Creo que los baby boomers están probablemente jodidos de cualquier manera, a menos que actúen ahora y cambien completamente sus carteras de inversión para estar preparados, tanto para una caída de la bolsa como para una caída del dólar. Tienen que estar preparados para cualquiera de las dos, pero la caída del dólar es realmente peor. ¿En qué se diferencia una caída del dólar de una caída de la bolsa? Bueno, en un desplome del dólar, la bolsa sube, pero no importa que haya subido porque el valor baja de todos modos. Mira el gráfico del mercado de valores de Zimbabue. Ese mercado nunca se desplomó, subió directamente. El problema es que no subió tanto como bajó el dólar de Zimbabue. Así que, ya sabes, puedes ver el mercado de valores subiendo, pero si todo en el supermercado está subiendo 2 o 3 veces más rápido, no te estás haciendo más rico, ¿verdad? Te estás empobreciendo, aunque tengas un valor neto más alto en dólares. Verás, hay un montón de multimillonarios en Zimbabue, hay trillonarios en Zimbabue. ¿A quién le importa? Quiero decir, eres un trillonario, pero estás quebrado, ¿verdad? Porque el dinero no vale nada. Así que si crees que te vas a jubilar porque tienes 5 o 10 millones de dólares, no sabes si una taza de café va a llegar a valer 10 millones de dólares. No puedes jubilarte con una taza de café. Si tienes un préstamo hipotecario o préstamos para alquilar una propiedad, hipotecas y el dólar se desploma, vas a estar pagándolos como con centavos. Sí, lo peor que puedes ser en la inflación es ser un acreedor. Quieres ser un deudor. En deflación es bueno ser acreedor porque el valor del dinero sube. Y si tu prestario incumple, te quedas con sus activos, ¿sí? Si pides dinero prestado para comprar una propiedad y todo se viene abajo y no puedes devolver el préstamo, el prestamista se queda con la propiedad. Él tiene la garantía, por lo que tiene algo. Pero si el dólar se desploma, el prestamista no tiene nada. Él tiene dinero sin valor y tú tienes un pedazo de propiedad que básicamente conseguiste por nada, porque realmente no tienes que devolver el dinero que pediste prestado porque pediste prestado dinero que tenía valor real y devolviste dinero con casi ningún valor. Pero el problema para muchas personas que terminan siendo dueños de su casa pasa, para ser claros, es ¿qué pasa si algo va mal? Es decir, ya sabes, los costos de mantenimiento se van a ir por las nubes. El costo de los materiales, el costo del seguro y luego tu factura de electricidad, ya sabes, todos los servicios públicos. Las cosas se van a disparar en precio. Así que puede que no tengas que pagar tu hipoteca, pero tu factura de la luz puede ser mucho más alta de lo que solía ser tu hipoteca. Esa es una buena observación, muy buena. Y permíteme un comentario final, Peter. ¿Cuáles son las oportunidades que ves para el ciudadano medio hoy? ¿Qué deberían hacer? Bueno, creo que deberían hacer, ya sabes, lo que yo estoy haciendo, lo que tú y Robert están haciendo, y es no ahorrar dólares porque eres un tonto si haces eso. Así que ahorra dinero real, compra oro y plata y acumula activos reales fuera de los Estados Unidos que paguen buenos dividendos y que durante un periodo inflacionario ¿quieres poseer empresas que puedan pasar de inmediato sus mayores costos a sus consumidores mediante el aumento de sus precios? ¿Quieres tener negocios donde sabes que qué cliente va a pagar el precio más alto? Porque hay algunos negocios donde si subes el precio vas a perder a tus clientes. Hay una jerarquía de necesidades y hay ciertas cosas que la gente necesita y van a comprar las cosas que necesitan antes de las cosas que quieren. Y si las cosas que necesitan se vuelven muy caras, bueno, tienen que renunciar a algunas de las cosas que quieren. Entonces, quiero poseer las empresas que están vendiendo las cosas que la gente necesita, porque ahí es donde se tiene más éxito en el aumento de los precios y aún así mantener a tus clientes. Así que necesitas estas coberturas contra la inflación. Tienes que salir del dólar. Tienes que entender la enormidad del cambio que está a punto de tener lugar y el profundo impacto que va a tener en el nivel de vida en los Estados Unidos. Pero
Lo peor de todo es que el clima político para esta crisis no podría ser peor porque el capitalismo nunca ha sido menos popular y el socialismo nunca ha estado tan glorificado. Y creo que mucha gente va a ver este apocalipsis financiero realmente que vamos a tener y simplemente van a culpar al capitalismo, van a culpar a los ricos, van a culpar a los banqueros y van a decir que la solución es que el gobierno haga todo. El gobierno tiene que tomar el control, el gobierno tiene que dirigir todas las empresas, el gobierno tiene que proporcionar los puestos de trabajo y todo esto. Y así. Esto es muy peligroso, ya sabes, no solo para ser un inversor, sino para ser estadounidense. Así que ya sabes, la gente debería tener un plan B o un plan C por si acaso, pero como mínimo, proteger tu riqueza. Empecé a comprar oro en 1972 y la única razón por la que lo hice es porque en el 71 Nixon empezó a imprimir dinero. Y ahora somos la moneda de reserva. El tipo medio no tiene ni idea de lo que significa eso, moneda de reserva mundial. ¿Qué es el sistema de reserva fraccionaria? El norteamericano medio, incluso los profesores universitarios, no tienen ni idea de lo que significa. Durante todos estos años, Kimi y yo hemos ahorrado oro y plata, obteniendo un montón de calor de la gente. Chico, deberías estar en esto. Dijimos, no, oro y plata es lo que ahorramos. No ahorramos dinero en efectivo. Ya sabes, Robert, estás haciendo algunas observaciones que los principales medios financieros están ignorando por completo. Quiero decir, estás haciendo preguntas que no solo no tienen las respuestas, pero ni siquiera son lo suficientemente inteligentes como para hacer las preguntas. Cuando ves a un tipo como Warren Buffett entrar en Barrick Gold, ¿qué implica esto en cuanto a las perspectivas de Warren Buffett para la economía de los Estados Unidos y para el dólar y para la inflación y para el mercado de bonos? Y ya sabes, cuando Buffett hablaba mal del oro en el pasado, quiero decir, lo que realmente estaba diciendo era que el oro no es la mejor cobertura contra la inflación. Es un activo no productivo. Simplemente se sienta allí. Y Warren Buffett siempre dice que le gusta poseer empresas, ni siquiera acciones. Le gusta comprar empresas y obviamente lo hace a través del mercado de valores. Pero él está invirtiendo en empresas subyacentes porque piensa que las empresas proporcionan una buena cobertura contra la inflación. Tienen activos reales, pueden subir los precios. Es solo que ahora creo que Warren Buffett se da cuenta de que la inflación va a ser mucho peor en el futuro de lo que ha sido en el pasado. Y Warren Buffett sabe que durante los periodos de inflación muy alta que hemos tenido en el pasado es cuando el oro realmente brilla. Creo que lo que este movimiento muestra es que Buffett ahora entiende que las coberturas tradicionales que ha utilizado para la inflación no van a ser adecuadas para la gravedad de lo que se avecina. Porque Buffett sabe lo que es la inflación. La define como un aumento de la oferta monetaria. La etiqueta correctamente como un impuesto y por lo tanto la conoce. Él sabe que no es solo el aumento de los precios. Él puede ver a la Reserva Federal degradando el dólar, ve los déficits, él ve todo el gasto y por eso entiende que el oro va a subir. Pero creo que la razón por la que eligió comprar una compañía minera de oro en lugar de solo el metal es porque le gusta el aspecto empresarial de Barrick Gold. Porque ganan dinero extrayendo oro y ni siquiera está comprando solo sus flujos de ingresos. Pero cuando compras Barrick Gold, estás en efecto comprando todo el oro que hay bajo la tierra en las minas que poseen. Es una apuesta muy alcista respecto al oro. Y es una manera para que Buffett pueda estar en el negocio de la minería de un producto que él sabe que va a ser mucho más valioso en el futuro de lo que es hoy. Entonces, Peter, esta es mi pregunta para ti. Si pudieras meterte en la cabeza de Buffett, son dos cabezas, dos pensamientos. ¿Por qué no lo cubriría la CNBC? ¿Por qué no lo cubrirían? Y la otra pregunta es, ¿de qué tienen miedo? ¿Qué crees que Buffett ve? Que yo sé que ves y creo ver también, porque he estado en esto desde que era un niño, pero veo algo no tan bueno. Y de nuevo, esto es global, no estadounidense. ¿Qué crees que ve? Sí, quiero decir, obviamente, las cabezas parlantes de la CNBC quieren poner una cara feliz, quieren fingir que todo es genial, la economía está bien, no hay nada de qué preocuparse, y realmente están descartando la importancia de lo que Buffett ha estado diciendo.
Bueno, es una pequeña inversión, lo cual es cierto, pero no tenemos ni idea de cuántas acciones más puede haber comprado desde el final del segundo trimestre. Y por supuesto, ¿cómo sabemos que esto no es solo el comienzo de un cambio importante? Es decir, todo viaje comienza con el primer paso. ¿Y cómo sabemos que Buffett ha completado su viaje en el sector del oro con esta compra de Barrick? Mm, No lo sabemos. Pero los principales medios financieros tienen miedo de mirar en ese aspecto por lo que podría revelar. Y normalmente les encanta hablar con Warren Buffett. Nadie ha entrevistado a Warren Buffett. No he visto una sola entrevista desde que salió esta noticia en el que él estuviera en alguna cadena discutiendo por qué se tomó esa decisión. Y personalmente creo que Buffett es un tipo bastante astuto y la gente que trabaja para él. Y si estoy en lo cierto con esto, de que esto es solo el comienzo de un cambio importante, y si Warren Buffett tiene la intención de comprar más acciones de oro, lo último que querría hacer es salir a la luz y decirle a todo el mundo porque está comprando, porque no quiere tener mucha competencia. Quiero decir, mucha gente va a seguir sus pasos. Y si quiere comprar acciones de oro, quiere hacerlo en silencio. Él no quiere hacer una gran cosa al respecto, solo quiere comprar tanto como pueda, tan barato como pueda. Es decir, esto no tiene precedentes, que estemos imprimiendo más dinero de lo que estamos recaudando en impuestos, y solo se va a acelerar. Así que ahora creo que la crisis del dólar, sobre la que he estado advirtiendo y ayudando a mis clientes a prepararse, está a la vuelta de la esquina. El dólar va a implosionar. Y ya sabes, mencionaste que en el 71 salimos del patrón oro. Lo hicimos, pero el mundo no salió del estándar del dólar. El dólar se redujo drásticamente durante los años 70, pero el mundo continuó manteniéndolo como moneda de reserva. Creo que el significado de lo que está a punto de suceder es que el mundo va a salir del patrón dólar. ¿Qué significa eso? Significa que el dólar ya no va a estar respaldado por nada y que vamos a volver al patrón oro. Por lo que el dólar es solo un activo de inversión para las personas en las economías con hiperinflación. Normalmente, en la mayoría de las sociedades modernas, el dinero no se descompone como un medio de intercambio. Se descompone como un depósito de valor, lo que significa que si se puede almacenar dinero durante 12, 36 meses o incluso 10 años en el dólar, pero no se puede almacenar durante toda la vida. Por lo tanto, si tienes algo de dinero, no puedes simplemente guardarlo. Si quieres mantener tu energía económica, tienes que apostarlo e invertirlo. Tienes que especular con él, o si has trabajado toda tu vida y tienes una cierta cantidad de jubilación guardada en el banco, no valdrá nada. Tienes que invertirlo en el mercado de valores, pero si eliges mal, lo pierdes. Básicamente obligamos a la gente a ser jugadores, especuladores o gestores de fondos de cobertura si el dinero está roto, y el dinero está roto. Entonces, ¿cuál es el significado de Bitcoin? Bueno, déjame decirlo de una manera diferente. Simplemente tienes que coger tu dinero, todo lo que ganas, compras Bitcoin y esperas. Sube de un 20-40% al año para siempre. O coges tu dinero y lo inviertes en una cuenta bancaria y obtienes el 3% después de impuestos, y todo sube a un 10-15% al año en el precio y te vuelves más y más pobre. O ¿qué vas a hacer? ¿Comprar GameStop en el momento adecuado? ¿Vas a comprar un edificio, montar un Airbnb? Te obligo a obligarte a ser un gestor de fondos de cobertura. Es horriblemente ineficiente para la sociedad. Es tan ineficiente como decir, vale, sé tu propio dentista y médico. Si el sistema médico estuviera roto, tendrías que ser tu propio médico. No es bueno para la sociedad. ¿Qué ocurriría? Lo que ocurriría es que la gente moriría 20 años antes. Así que cuando tienes que ser tu propio banquero o tu propio gestor de fondos de cobertura, lo que ocurre es que te vuelves pobre o pierdes la fe en el futuro. Si te dijera que tu dinero no va a valer nada en 36 meses, ¿qué harías con él? Lo gastarías. Y si te dijera que el dinero no va a valer nada en el próximo lunes, saldrías este fin de semana. Harías un fin de semana de despilfarro y te gastarías todo, cualquier cosa. Cosas que no necesitas. Si está en venta, lo compro. Bitcoin en realidad resuelve el problema diciendo, bueno, ¿qué pasaría si tuvieras un dinero que el gobierno no pueda degradar, el banco no pudiera robar y durara para siempre?
Cambia profundamente los incentivos porque ahora una empresa, en lugar de volver a comprar sus acciones o en lugar de dividir sus flujos de efectivo, solo mantendría el dinero y el dinero subiría un valor de 20-30% al año. Eso es lo que hizo MicroStrategy. ¿Cuál es nuestro secreto? Solo estamos manteniendo el dinero y es un activo de apreciación. Permítame tratar de hacer una analogía más que podría ayudar. Si fuera un atleta, tu sangre transporta oxígeno. El oxígeno es energía. Si eres un atleta, necesitas que el oxígeno circule y necesita la sangre. Antes de tu carrera aparezco y digo, bueno, la sabiduría convencional dice que necesito desangrarte ahora. Así que tomo un montón de tu sangre y corres la carrera. Después, la próxima semana antes de la carrera me presento y te desangro de nuevo. ¿Y qué pasa si te desangro cada semana? ¿Y si te desangro todos los días? ¿Seguirías siendo un buen atleta? Si no estás seguro de esto, prueba este experimento. Pero creo que cualquier atleta te diría que no. El objetivo es tener tantos glóbulos rojos y tanto oxígeno en tu torrente sanguíneo como sea posible cuando compites, no sacar la sangre de tu sistema. Cuando el gobierno te está diciendo que deberías usar la moneda es la sangre de tu corporación o de tu familia o de tu civilización. Y en el extremo, si haces este experimento mental, si duplico el suministro de divisas en la República Bananera y tu empresa tiene lo que sea, 1 millón en moneda, pero lo duplico, ahora solo puedes comprar la mitad y si lo duplico de nuevo, reducimos a la mitad otra vez. Ahora volvamos a MicroStrategy. En 2020 teníamos a 2,000 personas trabajando tan duro como podían para generar $75 millones al año en flujo de caja. Y luego tuvimos $500 millones de activos reales, mientras el gobierno estaba aumentando el suministro de divisas en un 20% al año. Al 15% al año, si aumentan el suministro de divisas en un 15% al año, entonces estás perdiendo $75 millones de valor de capital, de la riqueza, cada año para los 75 millones de años ganados. Por lo tanto, con una tasa de inflación del 15% de la oferta monetaria, con 2,000 personas trabajando tan duro como pueden para hacer 100,000 cosas cada año para mantenerse en pie, y si giro la manivela de la tasa de inflación hasta el 30%, inclino el campo de juego de tal manera que estás corriendo tan duro como puedes, pero te caes hacia atrás. Otra manera de decir esto es que todo lo que haces no vale nada. Tu tiempo no vale nada, tu vida no vale nada, estás fracasando. Bien, y luego una analogía más, te pongo en un bote y remas 7 millas por hora y el viento empieza a soplar en la dirección opuesta. La corriente está soplando en la dirección opuesta y en realidad estás remando tan fuerte como puedes, pero no te estás moviendo en absoluto. Y luego la corriente aumenta y estás remando tan fuerte como puedes y vas hacia atrás, pero hay un punto en el que estás remando a 7 millas por hora con una corriente de 7 millas por hora y de repente estás en el medio del Atlántico y por desgracia te das cuenta de que te vas a morir. ¿Por qué no estás cruzando? No vas a lograrlo. Y entonces, ¿qué haces? Te agachas, subes la vela, no puedes remar. No puedes remar contra corriente, subes la vela, coges el viento y dejas que el viento te lleve, vas a tener que cambiar tu forma de trabajar. Una moneda inflacionista probablemente no pueda superar la inflación por mucho que trabajes, a menos que puedas aumentar tus ingresos. Si le pides a tu jefe un aumento del 20% anual y lo consigues todos los años, entonces sí, quizás puedas superar la inflación. Pero la mayoría de la gente no podrá hacerlo. ¿Por qué parece que las personas mayores se resisten tanto a la idea de... ¿Por qué se resisten tanto al cambio que les dices a Warren Buffett al que no le gusta porque dice que no produce nada? Warren Buffett nunca invirtió en Microsoft. Sí, invirtió en Apple. Sí, un tipo que trabajaba para él invirtió en Apple. ¿Y qué pasó? Ganó más dinero con esa inversión en Apple que con todo lo demás que hizo en toda su vida. En toda su vida. La verdad es que la única razón por la que Berkshire Hathaway no está en la bancarrota ahora mismo es porque permitió que alguien que trabajaba para él invirtiera en una gran idea tecnológica. ¿Por qué las personas mayores no aceptan las cosas? Bueno, es porque, por lo general, una vez que pasas de los 40, dejas de abrazar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijo Herbie? Bueno, ¿cuánta gente mayor de 40 años dedicaría 100 horas a dominar una idea totalmente nueva?
En primer lugar, tienes mucho menos interés en ella. En segundo lugar, tienes menos incentivos. No necesitas hacerlo si ya eres rico como Warren Buffett, que es rico, no va a dejar de hacerlo. En esta etapa de tu vida ya tienes éxito, eres rico, ya te has casado o no, ya te has hecho un nombre, no tienes nada que demostrar. Mientras tanto, tu vista está fallando, tus habilidades motoras están fallando, tu capacidad de atención está decayendo y tu interés se ha desplazado hacia tus hijos, tus nietos u otras cosas. Cuando tienes 22 años, tienes todo para demostrar. No tienes dinero ni fama, estás en busca de fama y fortuna, estás en tu pico atlético, en tu pico hormonal. Eres capaz de ir más duro, correr más duro, eres un atleta intelectual, eres un atleta físico y tienes un minuto menos que perder y mucho que ganar. Así es la naturaleza humana. Los jóvenes van a abrazar nuevas ideas. A, porque pueden. B, porque lo necesitan. No vas a salir adelante haciendo lo que alguien hizo hace 30 años. ¿Por qué eres tan diferente? Porque parece que también estabas en el mismo lugar. Eras rico. No creo que tuvieras nada que demostrar. Ya tenías una gran empresa. No, en realidad, la primera vez que oí hablar de Bitcoin fue en 2013. Estaba invirtiendo en Apple y haciendo un montón de dinero con grandes inversores en tecnología. Estaba ocupado dirigiendo mi empresa y pensé que era algo de tercer orden, como una distracción. Era interesante, pero pensaba que sería prohibido. Uno de mis tweets más famosos fue que creía que se iba a ir por el cambio de las apuestas online. No lo necesitaba y estaba ocupado con otras cosas, entonces si tienes otras prioridades y no crees necesitarlo, por lo general será descartado. ¿Te dediqué 100 horas? De todas maneras, en aquel momento era embrionario, tal vez era 100 veces más arriesgado, pero en realidad 2020, como he dicho, la elección era una muerte rápida o una muerte lenta para mi empresa. Volviendo a Thomas Kuhn, ¿por qué la gente abraza nuevas ideas? Porque mueren o están en guerra. En 2020 hubo una guerra. Había una guerra con el COVID y una guerra con el capital. Cuando se establecen las tasas de interés a cero es como tratar de hacer que el tiempo retroceda. Es literalmente si dijera, oh, tienes bienes raíces, eres un inversor inmobiliario, voy a poner los alquileres de tu propiedades a cero y te meteré a la cárcel si intentas cobrar al alquiler porque la gente necesita no pagar el alquiler. ¿Sucedió eso? Sí, eso sucedió en 2020. Se dijo, la gente no va a pagar el alquiler, así que si eres propietario de un edificio y el sistema político dice, no puedes cobrar el alquiler, entonces de repente tu modelo se rompe. Será mejor que se te ocurra una nueva idea si posees un montón de capital y el gobierno dice que te pagarán cero. Digamos que tienes $1 millón en el banco. Y el gobierno dice, vamos a cobrar el 1% de interés, vamos a quitarte el 1% del dinero de tu banco. ¿Qué vas a hacer? ¿Tal vez sacar tu dinero del banco? Bien. ¿Y qué te inspiró? ¿Una guerra? ¿Una perturbación en la fuerza del universo? ¿Pero qué te diferencia de otras personas que simplemente dicen voy a retirarme, este es un buen momento para dar un paso atrás y tomármelo con calma? Bueno, esa fue mi elección, algunas personas simplemente se retiraron. Nuestra empresa era única y como he dicho tomé una decisión, muerte rápida, muerte lenta o arriesgarme. La muerte rápida habría sido la jubilación, vender la empresa y desaparecer. Supongo que todo el mundo reaccionó al COVID y a los confinamientos de manera diferente. Al verlo dije, bueno, hay 100 cosas en el mundo con las que no estoy de acuerdo, pero no voy a ser capaz de cambiarlas. Pero esto lo puedo cambiar. Es decir, puedo hacer esto. Supongo que parte de ello es cuando te enfrentas a esta situación de crisis, o a este mundo al revés, ¿hay algo que puedas hacer? Y si lo hay, entonces lo haces. Así que teníamos una empresa
Yo soy el accionista mayoritario de la empresa, por la que una ventaja que teníamos es que tengo la mayoría de las acciones con derecho a voto. La segunda ventaja que teníamos es que no teníamos deuda. La tercera ventaja es que teníamos 500 millones en efectivo. La cuarta ventaja que teníamos es que tenía suficiente experiencia en tecnología y en finanzas como para reconocer la oportunidad que era Bitcoin. E incluso habiendo dicho todo eso, básicamente me ofrecía pagar $250 millones por la capacidad de subirme a la apuesta. Me ofrecí a comprar a todos mis accionistas en dentímetro para mí y un beneficio para ellos, para así poder apostar con Bitcoin. Y lo hice porque pensé que era lo correcto y la alternativa era recoger e irme y renunciar a la vida. Supongo que no estaba listo para renunciar a la vida. Entonces, ¿qué le dices a la gente que siente que es demasiado tarde o que ven el precio en $70,000 y sienten que han perdido el barco? Depende de lo que sea. Quiero decir, la verdad es que lo único que defiendo es que si tienes una parte de tu cartera, si tienes dinero que no necesitas durante 4 años y quieres mantenerlo durante más de 4 años, entre 4 años y el resto de tu vida, que es tu cartera de inversión a largo plazo, entonces coges una parte de eso y compras Bitcoin, que es propiedad digital. Si quisieras diversificar tu cartera, yo diría que compras algunos bienes raíces para alquiler o algunos bienes raíces para mantener como un depósito de valor. Tal vez compras una cesta de mercado de acciones de alta calidad que crees que va a durar por una década o décadas, o compras el índice S&P y luego compras artículos de colección, activos trofeo que quieres mantener toda tu vida. Eso es normalmente lo que va en esa cesta de activos a largo plazo. Creo que la propiedad apex de la raza humana es Bitcoin. Bitcoin es Manhattan en el ciberespacio. Si piensas acerca de la inversión en Manhattan como una buena metáfora, la pregunta ¿es demasiado tarde para invertir en Manhattan? Bueno, ¿era demasiado tarde en 1680? No. ¿Era demasiado tarde en 1776? No. ¿Era demasiado tarde en 1865? No. ¿Era demasiado tarde en 1914? No. ¿En 1945? No. ¿1976? No. ¿2000? No. ¿Cuál es la historia ahí, por cierto? ¿Por qué es así? Porque Manhattan está construida en una isla y una cantidad limitada de tierra es el nexo. Es el centro de la red de comercio norteamericana o la red de comercio occidental. Todo el mundo con dinero y poder quiere pasar o necesita pasar por Manhattan en algún momento. Ese ha sido el caso durante cientos de años. Todos los que alguna vez compraron bienes raíces de Manhattan, se lo compraron a alguien que pagó menos por ello de lo que están pagando actualmente, ¿cierto? ¿Y por qué sigue subiendo? Sigue subiendo porque seguimos imprimiendo más moneda. Los activos escasos deseables suben para siempre y en este caso, ¿es Bitcoin una inversión más segura que Manhattan? Creo que sí, porque Manhattan compite con Tokio, Londres y París, y Manhattan es solo una ciudad física. Bitcoin es el centro de lo digital, el centro del comercio digital o de la economía digital. Es como la capital, es el punto de nexo de toda la economía digital y ha atraído a todo el mundo de la Tierra independientemente de su idioma. Se podría pensar en ella como una ciudad que es de 276 bloques de alto y 276 bloques de ancho y 276 bloques de profundidad, que es la raíz cúbica de energía de 21 millones. Y cuando estás comprando un Bitcoin, estás comprando uno de esos bloques que es la cantidad que va a haber durante 100 años o 1000 años. Nadie espera que haya más. ¿Y por qué es una cosa útil para comprar? Porque pasa la prueba de Bernardo. La prueba de Bernardo dice, tengo un montón de dinero, ¿en qué debería invertirlo? Probablemente debería comprar algo que alguien más rico que yo, más culto que yo, más inteligente que yo, querría comprarme dentro de 10 años. Miras las cosas que tienes en tu cartera y piensas,
¿Querrá el dinero inteligente? ¿O toda la clase rica e inteligente global comprarme esto? Y si se trata de un Picasso, probablemente sí. Si se trata de 25 manzanas en el centro de Miami Beach o 25 manzanas en el centro de Manhattan, probablemente sí. Si se trata de la Carta Magna, probablemente sí. Tal vez es un activo trofeo en la civilización, pero Bitcoin es el más popular, más conocido activo financiero en el mundo, que es un derecho de inversión. Quiero decir, es el segundo respecto al dólar. Supongo, una cosa financiera pura. Todo el mundo conoce el dólar, pero el dólar no está subiendo de valor medido en dólares, por lo que el dólar es solo un activo de inversión para las personas en las economías con hiperinflación. Si fueras a 10,000 familias ricas y les dijeras, ¿cómo os hiciste ricos? No comprando dólares. ¿Cómo lo hicisteis? No comprando oro. Ahora sois ricos, ¿qué vais a comprar? ¿Dólares? No. ¿Oro? No. ¿Qué vais a comprar? ¿Un equipo deportivo? Tal vez. ¿Pinturas de Leonardo da Vinci? Tal vez. ¿Las magníficas 7 acciones? Tal vez. ¿Una propiedad digital Bitcoin? Tal vez. La única cosa segura que van a decir es propiedad. Tengo edificios y propiedades en Londres, París, Tokio, Nueva York, San Francisco, LA, Miami. Ellos son los que poseen los 3 acres de la playa de Palm Beach, que vale 250 millones en este momento. Eso es lo que están comprando. ¿Y por qué? Porque saben que todos los demás con dinero en el mundo van a estar compitiendo para comprar eso. Si quieren venderlo, y porque es escasamente deseable. Ahora bien, el activo de capital perfecto es algo escaso, deseable y portátil, duradero, mantenible, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Eso es Bitcoin. Bueno, ¿qué fue en los últimos 500 años? Tal vez fue el arte trofeo. Si eres una persona rica y estás en medio de una economía en hiperinflación como en Argentina, o Rusia o Nigeria, ¿con qué vas a salir del país? No puedes llevarte el oro, no puedes llevarte el edificio, no puedes llevarte la empresa, no puedes llevarte la tierra. ¿Qué puedes llevarte? Enrollarás tu Picasso y volarás fuera del país con la esperanza de poder pasarlo de contrabando. ¿Cómo comprarías eso con algo como un Bored Ape? El Bored Ape es arte. No soy un inversor en arte. La cuestión es que los millennials probablemente prefieran el Bored Ape en el Picasso. ¿No? Cuando compras arte, está la cuestión de la comunidad y la referencia cultural. Hay arte japonés muy escaso y deseable que no tiene valor quizás para un ruso. Hay arte chino escaso y deseable, y arte europeo occidental escaso y moderno, y por supuesto la gente que ama el arte clásico odia el arte moderno, pero la gente que ama el arte moderno no quiere tener arte clásico. Así que el arte es un mercado segmentado de activos y sus coleccionables, y todos son interesantes, pero la cuestión es que hay 1000 de esos mercados. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.